Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema económico que es, la verdad, fascinante. Porque miren, detrás de todos los titulares sobre la inflación hay una especie de batalla silenciosa, un duelo entre dos gigantes que al final del día determinan el futuro de nuestras finanzas. Así que bueno, vamos a desentrañar este misterio. Para empezar, vamos a poner el foco en ese tema que nos preocupa a todos, la inflación. Pero lo veremos desde un ángulo que no siempre se discute, este choque de trenes entre las dos grandes políticas económicas. Y aquí está la pregunta del millón. A ver, la idea que casi todos tenemos es que si la inflación sube, el Banco Central sube los tipos de interés y listo, problema resuelto. Parece simple, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa si les digo que a veces esa misma herramienta, en lugar de apagar el fuego, le echa más gasolina? Vamos a ver por qué ocurre. Para entender este lío, primero hay que conocer a los jugadores. Piénsenlo como una película. Por un lado, tenemos al Tesoro, que es el que maneja la política fiscal, o sea, los impuestos, el gasto del gobierno, todo eso. Y por el otro, al Banco Central, el maestro de la política monetaria, el que mueve los hilos de los tipos de interés y la cantidad de dinero que circula. Son dos poderes enormes, con, en teoría, el mismo objetivo, una economía estable. Y esto nos lleva a la pregunta clave de todo este asunto. De estos dos, ¿quién manda de verdad? ¿Quién lleva el timón? Y créanme, la respuesta no es para nada teórica. Define si las herramientas que usamos para controlar la inflación van a funcionar o si van a fracasar de forma espectacular. Bien, aquí tenemos los dos posibles escenarios. A la izquierda, lo que llamamos dominancia monetaria. Sencillo. El Banco Central tiene la última palabra. A la derecha, la dominancia fiscal, donde es el Tesoro y sus necesidades de dinero el que realmente dicta las reglas del juego. Son, como ven, dos mundos totalmente opuestos. La clave para que exista la dominancia monetaria está en algo que los economistas llaman régimen ricardiano. A ver, en español simple, esto significa que el gobierno es fiscalmente responsable, que se compromete, de verdad, a que en el futuro va a generar la plata para pagar lo que debe, ya sea subiendo impuestos o recortando gastos. Hay un plan creíble. Y en la otra esquina tenemos el régimen no ricardiano, que es la base de la dominancia fiscal. Aquí, el gobierno simplemente no tiene un plan creíble o ni siquiera la intención de pagar sus deudas con ingresos futuros. Y como vamos a ver, esta pequeña diferencia lo cambia absolutamente todo. Perfecto. Entonces vamos a analizar el primer caso, el que se parece más a lo que dicen los manuales de economía. ¿Qué pasa cuando el Banco Central tiene el control absoluto? Miren la cadena de eventos, es muy lógica. Primero, el Banco Central sube los tipos de interés. Pedir plata prestada se vuelve más caro, así que la gente y las empresas gastan menos. Lógico. Al mismo tiempo, el gobierno se da cuenta de que el costo de su propia deuda también sube, y como es un gobierno responsable, se ajusta el cinturón, sube impuestos o gasta menos para poder pagar. El resultado de todo esto es que hay menos gasto en la economía. Y el final de la historia es el esperado. La estrategia del Banco Central funciona a la perfección. Con menos presión de gasto, la inflación se enfría y vuelve a estar bajo control. En este escenario, todo sale según el libreto. Pero ahora viene el giro en la trama. Vamos a ver el segundo escenario, donde las cosas se ponen, digamos, muy raras. Aquí es donde el Tesoro, y no el Banco Central, es el que realmente tiene el poder. Mucha atención a esta secuencia, porque va en contra de toda intuición. El Banco Central, intentando hacer su trabajo, sube los tipos, igual que antes. Claro, el costo de la deuda del gobierno aumenta. Pero aquí está el cambio. El Tesoro no se ajusta el cinturón. No, en lugar de eso, hace algo increíble. Emite más deuda nueva solo para pagar los intereses más altos de la deuda vieja. Y para evitar un colapso financiero, el Banco Central no tiene más remedio que intervenir y comprar toda esa nueva deuda, básicamente imprimiendo dinero. Entonces, el resultado es una locura. El intento del Banco Central por frenar la inflación termina provocando exactamente lo contrario, que se cree más dinero para financiar al gobierno. El efecto final no es que la economía se enfríe, sino que se calienta todavía más. La herramienta del Banco Central no solo no funciona, sino que empeora el problema. La inflación se dispara.
Al final, la gran diferencia entre un régimen y otro se reduce a una sola cosa: la deuda pública. La cantidad de deuda y, sobre todo, si la gente cree que el gobierno la va a pagar o no, es lo que define quién tiene el control, si la política monetaria o la fiscal. Esta tabla es el resumen perfecto. Miren qué claro. En dominancia monetaria, el jefe es el Banco Central. La deuda se paga con disciplina y subir los tipos de interés baja la inflación. En dominancia fiscal, el jefe es el Tesoro. La deuda se paga pidiendo más deuda y subir los tipos dispara la inflación. Una diferencia brutal. Y aquí viene la gran advertencia. Ningún país está en un régimen para siempre. Si un gobierno empieza a gastar sin control y a acumular deuda y más deuda sin un plan creíble para pagarla, puede empujar a toda la economía a pasar de la estabilidad de la dominancia monetaria al caos de la dominancia fiscal. Es un camino muy peligroso. Y es que este concepto es fundamental. Hoy en día, nuestro dinero no está respaldado por oro ni nada parecido. Su valor se basa en la confianza que tenemos en el gobierno que lo emite. Piénsenlo, una moneda es como una pequeña parte de la deuda del Estado. Si ese Estado empieza a emitir deuda como si no hubiera un mañana, no solo pone en duda su propia solvencia, sino que está debilitando el valor de la moneda que todos usamos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es crucial para lo que estamos viviendo hoy. En un mundo donde muchísimos países tienen niveles de deuda que no se veían en décadas, ¿es realmente posible mantener a los bancos centrales independientes y con el control de la inflación? ¿O será que ya estamos entrando en una nueva era donde la política fiscal, la del gasto y la deuda, inevitablemente va a dominar a la monetaria? La respuesta a esa pregunta va a definir la economía de los próximos años.